En la ciudad de... Ay, Dios. En la ciudad de San Luis Potosí, el día 1 de septiembre del 2021, siendo las 20:04, da inicio a la 141ª Asamblea del Colegio de Psicólogos y Profesionales de la Salud Mental de San Luis AC, con la ponencia Estructuras disfuncionales en las relaciones sexoafectivas, impartida por el maestro psicólogo David Villalobos Puentes, el cual cuenta con múltiples diplomados, entre los que se encuentran técnicas psicoterapéuticas, terapia de pareja, familia, comunicación y estructura mental de la patología, psicología evolucionista. Ha sido ponente en un simposio, ¿sí?, comparando al psicoanálisis versus la psicoterapia de premisas. Además, ha colaborado, ¿sí?, en la corrección de estilo del libro Autoestima sin condiciones, ¿sí?, del autor maestro Enrique Caballero, en el año 2016. Cuenta con un certificado en psicoterapia de premisas y bueno, pues maestro David, es un honor tenerlo en su colegio. Bienvenido. Muchas gracias. Bien. Muy buenas noches a todos. Agradezco las palabras de presentación y la oportunidad de comunicar estos cuestionamientos muy, muy importantes para nuestra práctica profesional. Bueno, sin más preámbulo, entraré en materia. Muy bien. Esta charla, traduciendo el título, que a lo mejor es con un lenguaje a lo mejor un poquito técnico, de lo que vamos a hablar son de problemas de pareja. Los problemas de pareja son una de las causas tal vez más comunes de consulta para nosotros los psicólogos clínicos. Con frecuencia, las personas que llegan con nosotros llegan con alguna cuestión de pareja, ¿no? ¿Qué tipo de cuestionamientos podemos encontrarnos o me he encontrado yo en mi práctica clínica? ¿Cuál es la petición que hace el consultante? Generalmente es por una experiencia desagradable que implica un sufrimiento subjetivo, una experiencia repetida en la cual la persona ya no siente un control, siente que se le sale las manos, que por más que ha intentado cosas diferentes, buscar diferentes tipos de pareja, actuar de manera diferente, a pesar de todo esto, se ha repetido y ya no encuentra la manera, por sus propios medios, de lidiar con esto. ¿Qué tipo de experiencias desagradables repetidas? Pues pudieran ser encontrarse con mucha frecuencia o casi siempre con parejas infieles, o bien tener un patrón de infidelidad, ¿no?, que no pueden dejar a pesar de sus mejores intenciones. Otra cuestión muy común en los problemas de pareja sería la violencia física de muchos grados, o la violencia verbal, emocional, económica, cuestiones de posesividad y celos exagerados, encontrarse siempre con parejas que tienen esta celotipia, o bien el tener esa cuestión propia de sin quererlo, buscando lo mejor para la pareja, tener estos celos exagerados que terminan saboteando la relación. Otro tipo de cuestionamiento con que me he llegado a topar o he revisado en la literatura es personas que han buscado durante años una pareja y han tenido experiencias de rechazo sistemáticas y constantes, siempre han sido rechazados o con mucha frecuencia han sido rechazados. Otro cuestionamiento sería cuando buscan una pareja formal y en repetidas ocasiones el intento se ve frustrado porque sienten que no los toman en serio, o al momento de querer formalizar se topan con que la pareja o la prospecta de pareja, el hombre o mujer a los que ellos intentan formalizar, le responden con evasivas, con relaciones mal definidas, nebulosas, en las cuales pues se prestan mucho para el abuso y para el sufrimiento. Muy bien. La estructura de esta charla va a ser hablar de lo general a lo particular.
Vamos a comenzar con algunos conceptos generales, luego algunos conceptos generales a lo mejor un poquito abstractos. Después seguiremos con teorías un poco más concretas para culminar con cuestiones concretas, con cosas que nos podemos encontrar en sesión en el consultorio. Los autores de referencia de esta charla son, pasándoles revista rápidamente, Robert Sapolsky, una gran figura de la Universidad de Stanford en la cuestión de psicología evolucionista. Humberto Maturana, famoso, recientemente fallecido en mayo del año pasado, biólogo, pero con una gran importancia en las ciencias sociales. Gregory Bateson. Helen Fisher, esta antropóloga que realizó un excelente libro sobre el amor. Y pues el enfoque mediante el cual yo abordo estas cuestiones es la psicoterapia de premisas. Ahí es donde tengo mi formación. La psicoterapia de premisas pues es un enfoque de psicoterapia sistémica, básicamente, con una síntesis de cuestiones evolucionistas, de cognitivo-conductuales, un poco de neurociencias, generada pues aquí en México, aquí en San Luis Potosí, por autores como principalmente el creador Enrique Caballero y otros. La cuestión de parejas, sobre todo por Ignacio Cid y Luis Fernando Raimundo, que pues son mis maestros y les debo gran parte de mi formación. A pesar de esto que comento, pues hablo a título personal. O sea, esa es mi visión personal de lo que es premisas, informada por mi experiencia clínica y por mis lecturas. Muy bien. Pues ya habiendo establecido el tema y la estructura de esta charla, comencemos con algunos peligros teóricos, algunos riesgos en la comprensión de los problemas de pareja que yo identifico. Por una parte, podemos tender a romantizar la cuestión del amor. Nuestra cultura tiende, pues, desde la cultura alta hasta la cultura popular, desde poemas, novelas, canciones, películas, a dar una versión muchas veces idealizada, muchas veces incompleta, parcial, de lo que son las relaciones amorosas o las relaciones sexoafectivas, que les intento llamar en esta plática como un término descriptivo neutro. ¿Qué tipo de romantización? Podemos poner un ejemplo de la alta cultura, el ideal del amor caballeresco o el amor cortés, que se origina ahí a finales de la Edad Media y tiene su explosión en el Renacentismo, con poetas provenzales y luego con los novelistas de las novelas caballerescas que parodia el Quijote. Comparemos un ideal caballeresco como lo es la novela Amadís de Gaula con lo que sería la realidad de ese tiempo. Amadís de Gaula es una novela célebre de las novelas caballerescas. Se le menciona en el Quijote, en el capítulo en que se quema la biblioteca del Quijote. Es uno de los libros que se salvan por su valor literario. Amadís de Gaula es un caballero andante, enamorado de su doncella llamada Oriana. El ideal del caballero andante es un amor eterno, fiel, imposible, en el cual el caballero realiza hazañas para poner en alto el nombre de su amada. Amadís es el prototipo de la fidelidad y pues obviamente participa en muchas hazañas de gigantes, de magos y todo esto que conocemos un poco pues desde la secundaria o preparatoria en que nos enseñan esto, ¿no? Está esta visión idealizada del amor caballeresco en la figura de Amadís de Gaula y está la realidad de las órdenes caballerescas de la Edad Media, que si con algo pudiéramos compararlos en el presente, es tal vez pues con las bandas, con las grandes pandillas, con la Mara Salvatrucha, eran organizaciones de varones de diferentes edades, adolescentes de 12 a los 18 años, 20 y tantos años, eran un problema para las ciudades donde había estas órdenes caballerescas. Se metían en pleitos, había juergas, en ocasiones acoso o violación. De hecho, una de las causas por las que se iniciaron las cruzadas fue para ocupar en algo a este grupo de caballeros que pues a lo mejor eran representantes de lo peor de la masculinidad, ¿no?
Un ejemplo, como les digo, de alta cultura que pues nos muestra un gran contraste en lo que sería un ideal y lo que sería la realidad pues brutal y de abuso, ¿no? Y así podría ser el objeto de una plática simplemente comparar las idealizaciones o las romantizaciones del amor romántico en nuestra cultura, desde canciones que tal vez lo que enfatizan es el enamoramiento, sin ver que a lo mejor hay otras cuestiones sobre el amor, otras conductas amorosas que implican mucha más madurez y un vínculo mucho más estable que el enamoramiento. Pero bueno, ese es uno de los riesgos teóricos que nos pueden acosar a la hora de intentar comprender un problema de pareja, el romantizarlo. En el otro extremo de peligro teórico y de comprensión, yo colocaría un intento de teorización que resulte innecesariamente complejo, que, que se lleve así como que se deje llevar por el vuelo teórico y no ponga los pies en lo empírico. Hay un filósofo inglés actual, Raymond Tallis, que a mí yo admiro mucho. Él llamaba a estos exabruptos de teoría innecesaria, los llamaba con un término en inglés, theoria, que podríamos traducir como teoría rea. De hecho, tiene un libro que se llama así, Theoria and After. O sea, como una diarrea teórica que complica más las cosas en lugar de aclararlas, que va en contra del famoso principio de parsimonia de Ockham, ¿no? De no multiplicar las causas innecesarias, hacer explicaciones más bien concretas que tengan un pie en la tierra, en la realidad de las personas que van a consultarnos, en la realidad de los casos. Y bueno, pues son estos dos polos de posible tergiversación teórica, ¿no? Y también práctica, ¿no? La romantización o idealización y por un lado y por el otro una complejización innecesaria de la teoría. Esto que Tallis llama teoría rea. En mi opinión, ¿cuál serían los antídotos para estos dos polos, estos dos riesgos? Pues creo que son tres actitudes teóricas, teórico-prácticas importantes. Uno es una aproximación empirista a lo que trae el consultante a nuestro consultorio. Siempre escuchar la historia y estar atentos a la especificidad de la problemática que trae el paciente. Siempre será mucho más valioso la experiencia concreta que cualquier teorización que traigamos. Entonces, eso debe ser, creo que la actitud correcta, científica, tener los pies bien puestos en la tierra y escuchar básicamente lo que nos dice el consultante o paciente. Y que toda nuestra autorización y nuestra comprensión se base en eso y tenga sus pies en el relato de lo que nos cuenta la persona. Eso por una parte. Por otra, sería importante tener un naturalismo como hipótesis de trabajo. La psicología, pues, es una ciencia muy relacionada con la biología, somos seres biológicos evolucionados. Se dice que muchas veces hablamos de que el ser humano se distingue de los animales por su racionalidad. Pues quién sabe, tal vez sería más correcto distinguir a lo humano por la gran diversidad de instintos y la flexibilidad que tiene. Y la cuestión del pensamiento racional tal vez solo sea un barniz muy superficial en nuestra conducta. Entonces, creo que una comprensión más objetiva y profunda de los problemas conductuales en general, emocionales, y los problemas de pareja en particular, tiene que tener un naturalismo como hipótesis de trabajo. O sea, procurar que nuestras concepciones estén relacionadas con bases sólidas y concretas como las neurociencias, como la teoría de la evolución y la observación directa de la conducta humana. Por último, es muy importante, sobre todo ya en lo concreto de los problemas de pareja, tener esa actitud que Max Weber llamaba la neutralidad axiológica. Max Weber, uno de los grandes arquitectos de las ciencias sociales, de los creadores metodológicos más notables, planteaba esto de neutralidad axiológica, es decir, él
Uno como psicólogo puede ser católico, evangélico, ateo, puede tener cualquier filiación ideológica que uno desee en cuanto persona, ¿verdad? Pero en cuanto terapeuta, en cuanto profesional de la conducta humana, es muy importante que tengamos esa neutralidad, de no querer imponer nuestras ideas, sino simplemente escuchar la realidad de la persona que viene ante nosotros y comprenderla sin juicio y sin prejuicios conceptuales ajenos a su problemática, ¿no? Esto, además de ser una cuestión, digamos, epistemológica, o sea, un requisito para comprender bien a la persona, también tiene un valor terapéutico. Ya hablaba Carl Rogers de que la actitud correcta del terapeuta es una aceptación incondicional del consultante. No va a haber juicio sobre las cuestiones que nos platique nuestro consultante. Debe ser un espacio donde sea escuchado con atención y sin ninguna clase de estigmatización o etiquetado, ¿no? Eso es claro, es obvio, ¿no? Es una de las actitudes básicas que todo terapeuta debe tener y que tenemos, ¿no? Pero se entronca con esto. O sea, esto tiene un valor epistemológico y terapéutico. Simplemente el ser escuchado por alguien que te dedica su atención completa y que no te juzga, ya en eso empieza el valor terapéutico de la escucha clínica. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta estos tres antídotos para cualquier posible tergiversación de la comprensión de las problemáticas de pareja, recapitulando, el primer antídoto sería procurar un empirismo metodológico, un naturalismo como hipótesis de trabajo y una neutralidad axiológica o comprensión incondicional, aceptación incondicional al paciente. Y muy bien. Ahora, ¿de qué manera trabajo yo en lo personal con las problemáticas de parejas? Bueno, primero, para comunicarles cómo sería esta manera como yo trabajo, me gustaría invitarles a explorar tres conceptos abstractos. Como les decía, en esta charla pretendo ir de lo más general a lo particular. Tres conceptos abstractos fundamentales de la psicoterapia de premisas serían la autopoiesis de Maturana y Varela, la alostasis de Sapolsky y el concepto de lo mental como una categoría no subjetiva que propone Bateson. Pues esta tal vez sea la parte más ardua conceptualmente de esta charla. Comencemos con el concepto de autopoiesis de Maturana y Varela. Es un concepto célebre, no es exclusivo de premisas, se ha aplicado en diferentes ámbitos, pero surge en el ámbito biológico en 1972 y es un concepto que tiene su medio siglo de existencia. En una publicación denominada Autopoiesis y Cognición, la realización de lo viviente, por dos biólogos chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela. En este libro, la definición que dan, la voy a leer textualmente, un fragmento de esta definición. Están definiendo lo que sería una máquina autopoieética. En el contexto están intentando definir lo que es la vida, o sea, qué distingue lo vivo de lo inerte. Conciben lo vivo como una máquina autopoieética. Acuñaron este neologismo de autopoiesis y dicen, cito textualmente, una máquina autopoieética es una máquina organizada como una red de procesos de producción de componentes que, a través de sus interacciones y transformaciones, continuamente regeneran y realizan la red de procesos que los han producido. Bueno, suena algo complejo este concepto de autopoiesis. Una manera en que podríamos explicarlo de una manera más sencilla es hablar de que Maturana y Varela están planteando que lo vivo se sitúa en una dialéctica entre la estructura y la función. ¿Qué es un sistema vivo? Un sistema vivo sería un sistema capaz de reproducirse y mantenerse a sí mismo, creando sus propias partes
y eventualmente otros componentes. Es decir, la condición de existencia de los seres vivos es una continua producción de sí mismos. Ejemplos concretos de esto. Nuestra estructura biológica básica es nuestro cuerpo, y tal vez lo más sólido sería nuestro sistema esqueletal, nuestro esqueleto. Podríamos pensar que el esqueleto es algo, una sustancia física que está ahí, inmutable, en una visión superficial. No, obviamente no lo es. Obviamente el esqueleto crece, obviamente el esqueleto se va transformando. La forma del esqueleto depende de que le demos un uso específico a los diferentes músculos. Un esqueleto con condiciones funcionales y normales se deriva de ejercer una motricidad plena y sana, ¿no? Alguien que esté por alguna razón paralizado, su esqueleto se debilitaría. Alguien que tenga imposibilitada su motricidad funcional normal, como alguien con parálisis cerebral, incluso llega a tener deformidades óseas, ¿no? Lo que dice el concepto de autopoiesis es que un ser vivo es un ser que se crea a sí mismo, su estructura. Es decir, pongamos un ejemplo un poquito, a lo mejor absurdo, pero que sirve para ejemplificar el concepto. Las casas son estructuras que son inertes. Las casas no se construyen a sí mismas. Las casas las construye otros seres vivos, se permanecen ahí, no tienen modificaciones a menos que otro ser, otro sistema los modifique. Pero si una casa estuviera viva, sería una casa que estaría en constante autoconstrucción y renovación de sí misma. Entonces, este es el concepto que plantean Maturana y Varela de autopoiesis. El concepto parece que ha tenido más fortuna en el campo de las ciencias sociales que en el de la biología, aunque se origina en la biología. 10 años después de la publicación de Maturana y Varela, Niklas Luhmann, en 1982, amplía y aplica la autopoiesis en la sociología. Y como que es el gran hito de utilización de este concepto y de ampliación de este concepto en el campo de las ciencias sociales, que pues también nuestra profesión, la ciencia que nosotros practicamos, pues es una ciencia social, está en el cruce de lo social y lo biológico. Algunos otros teóricos que ampliaron el concepto de autopoiesis son Bob Jessop, que lo aplicó al estudio de los sistemas capitalistas, y Marjata Maula, que lo aplicó en el contexto de los negocios. Ahora, para la psicología, un antecedente ahí medio sepultado, poco conocido, es un texto de Gregory Bateson, este genio multidisciplinario, antropólogo, pero con una gran aportación al campo de la psicología. En su libro Pasos a una ecología de la mente, tiene un ensayo titulado La cibernética del sí mismo, Cybernetics of the Self, publicado en 1972, el mismo año en que se publicó el texto de Maturana y Varela. Y en ese texto da una concepción de lo mental que en unos momentos más les explicaré, pero que ya implica aplicar el concepto de autopoiesis al campo de la mente, de la conducta humana. O sea, es como que el que inaugura la aplicación de la autopoiesis para el campo de la psicología. Haciendo un salto de unas 4 décadas, en 2014, Enrique Caballero publica Estructura Mental de la Patología, en el cual rescata estos planteamientos de Bateson y los formula en toda una teoría de la patología mental. Y pues esos son la cuestión de la autopoiesis. Ahorita tal vez suene un poco abstracto, pero vamos a ver cómo se aterriza y es muy útil para la comprensión de los problemas humanos en general y los problemas de pareja en particular. Bien, les comentaba, eran 3 conceptos abstractos. El siguiente es lo mental como categoría no subjetiva de Bateson. Es el texto que les comentaba hace unos segundos, La cibernética del sí mismo. En este texto, Bateson se ocupa del problema de las adicciones, pero al intentar dar una nueva concepción de las adicciones, formula una teoría nueva de la mente o de lo mental. Tiene varias características y es compleja
esta concepción. Para Bateson, lo mental se caracteriza por ser un sistema capaz de procesar diferencias en su entorno y en sí mismo, es decir, un sistema que tiene conciencia, por tener una acción regulada y cíclica, autorregulada. Al responder a las diferencias del ambiente, el sistema mental provoca nuevas diferencias, y responde a su vez a estas diferencias que ha creado en el ambiente. Es decir, tiene una memoria. Todo sistema mental tiene un rasgo también adaptativo. Es autocorrectivo. Si ve que las diferencias no son benéficas al sistema, tiene una capacidad de autocorregirse y esto le llamamos aprendizaje. Pero lo más importante para la comprensión de los problemas de pareja es la última característica que menciona Bateson en este texto, la característica del holismo. ¿Qué quiere decir esto del holismo? Pues que ninguno de los elementos que intervienen en un proceso mental se puede establecer que tenga un control unilateral sobre todo el proceso. Es decir, Bateson está echando al traste la cuestión del dualismo en la concepción de lo mental. Y no solo eso, sino que lo mental se concibe como una característica que lo pueden tener sistemas de más de un individuo o sistemas que incluyen cosas que no son humanos. Pon un ejemplo de un leñador cortando un árbol. Un leñador corta un árbol, mueve su hacha, traza un tajo, observa dónde se hizo ese tajo, observa esa diferencia que creó en el ambiente y el siguiente hachazo lo va a apuntar para que siga con su propósito de cortar el árbol. Si un hachazo se le va de donde lo iba a hacer, se autocorrige y comienza a hacer de nuevo el proceso hasta que se completa su tarea de cortar ese árbol. Bateson plantea que lo mental es una característica y una propiedad de todo el circuito que pasa desde mente, cerebro, músculos, hacha y árbol. No es una característica lo mental solo del leñador o solo de su cerebro. Esto es muy relevante para la comprensión de problemas de pareja, como en algún momento más les voy a aterrizar. El tercer concepto abstracto es el concepto de alostasis, creado por Robert Sapolsky. Robert Sapolsky se dedicó, entre muchos otros intereses académicos, al estudio del estrés, de cómo los sistemas vivos, en específico los seres humanos, lidiamos con el estrés. Se basa en un paradigma evolucionista y biológico, y este concepto de alostasis se opone al concepto clásico biológico de homeostasis. Probablemente lo recordarán de las clases de secundaria o preparatoria. La homeostasis es ese equilibrio que debe tener todo ser vivo, todo organismo vivo, para seguir siendo funcional y seguir estando vivo. Un equilibrio que pasa por la temperatura, que pasa por cierta cantidad de nutrientes. La homeostasis es un equilibrio dinámico. Todo ser vivo tiene ciertas condiciones de estabilidad, no estar en demasiado frío, no estar insolándose o deshidratándose, tener cierta cantidad de comida y no pasarse, etcétera, ¿no? Sus condiciones de estabilidad se van a ver exigidas por el medio ambiente. Puede ser que disminuya la temperatura o aumente, puede ser que haya cierta escasez de alimento o de agua. El equilibrio dinámico de la homeostasis, cuando se presenta un evento así, un evento estresante, opera para volver a su equilibrio haciendo acciones que cambien el entorno. Es decir, un ser vivo se enfrenta a cambios en su entorno o incluso cambios en sí mismo que lo hacen salir de su homeostasis, de su equilibrio necesario para la vida, y comienza a hacer acciones que alteren su entorno y volver a su equilibrio. Ese es el concepto clásico de homeostasis. Pero Sapolsky plantea que en ocasiones el equilibrio homeostático no se cumple, y es donde entra el concepto de alostasis. En la alostasis empieza igual que la homeostasis. Hay una condición de estabilidad. Yo tengo necesidades de agua, de alimento, de temperatura. Ocurre un evento estresante.
se pone demasiado frío, hay escasez de agua, o mi agua se acaba, mi hidratación interna se acaba. Yo realizo acciones encaminadas a eliminar este evento estresante. Me abrigo o voy a tomar agua. Pero en la alostasis, estas acciones fallan y no se vuelve al equilibrio. Y entonces el desequilibrio se vuelve sistemático, se vuelve constante. Y la alostasis consiste en generar un nuevo equilibrio alterando las condiciones de estabilidad. Pongamos un ejemplo concreto de homeostasis. Pongamos un perro, tiene sed, es un día caluroso, se deshidrata, está en una ciudad, ve una llave abierta o alguien le deja una cubeta, toma el agua y vuelve a su estabilidad, a sus condiciones de hidratación, que serían su homeostasis, ¿no? Pero ¿qué pasa si este perro se salió del entorno de una ciudad por su instinto migratorio y se encuentra en un entorno desértico y se queda ahí? Pues pasa lo mismo, intenta buscar agua, pero no la va a encontrar o va a encontrar mucha menos. Su estado de desequilibrio, de deshidratación persiste, pero el perro se va a adaptar para ya no tener esa necesidad tan grande de agua. Y entonces su equilibrio interno se alteró y se creó una alostasis. La alostasis no es algo que no tenga consecuencias. Obviamente cuando este perro altere sus niveles, se adapte a pocos niveles de agua, eso va a exigir su sistema interno. Va a hacer que sus riñones trabajen más, que no tenga tanta actividad, etcétera. Va a tener un montón de cargas que Sapolsky denomina carga alostática. Otra de las intuiciones de Caballero en el contexto de premisas es trasladar el concepto de alostasis de lo biológico a lo emocional. Pongamos un ejemplo de homeostasis emocional y luego uno de alostasis emocional. La experiencia de rechazo es una experiencia universal. Toda persona, todo niño llega a ser rechazado. Sus condiciones de estabilidad emocional implican un cierto grado de aceptación, el entorno familiar, que lo valide, que le muestre afecto, pero puede ser que salga del entorno familiar en sus primeras experiencias, no sé, en la escuela, y pues es típico que puede sufrir una situación de rechazo, ya sea por maestros o por compañeros, ¿no? Bajo el esquema homeostático, el niño sufre rechazo, llega a su entorno familiar, comenta, tal vez enojado, tal vez llorando, y sus padres, o tal vez también sus hermanos, lo reconfortan, lo validan, minimizan el rechazo que sufrió, le dan estrategias para lidiar con él, y el niño vuelve a su homeostasis, a su equilibrio normal de base de aceptación, ¿no? Pero ¿qué pasa si el entorno familiar no provee esta validación? Si el niño viene de un entorno familiar en que ha habido ya rechazo, en que ha habido tal vez indiferencia, sufre un rechazo más fuerte fuera del entorno familiar, busca en su entorno familiar el ser reconfortado, pero lo reciben sus padres diciéndole, pues, ¿por qué te dejas? O con indiferencia, ¿no? No reconfortan al niño y entonces el niño se adapta, hace una alostasis, modifica sus necesidades, se normaliza su situación de rechazo y se adapta a ella de muchas maneras variables, ¿no? Puede ser que diga, pues si me rechazan, mejor que me odien y se puede hacer un niño agresivo para huir del rechazo, ¿no? O puede ser que acepte el rechazo como una definición de sí mismo y tenga una cuestión de autoestima grave, ¿no? Al interiorizar ese rechazo. La alostasis, explicándola de otra manera, podría interpretarse como el interiorizar aquellas experiencias desagradables y hacerlas normales, hacerlas la estructura de nuestra mente y aquello con lo cual nos enfrentamos al mundo. Bien, esos serían los tres conceptos algo abstractos que quería compartir. Ahora me gustaría hablarles de 4 teorías mucho más aterrizadas y empíricas, pero pues aquí yo creo que iríamos haciendo un corte. Nada más les adelanto que las 4 teorías serían hablar del contexto evolutivo de las conductas amorosas, hablar de la neuroquímica de las conductas amorosas,
una teoría triangular del amor elaborada por Sternberg y el concepto de patrones de búsqueda de afecto de Enrique Caballero. Ahí ya iríamos aterrizando un poco más, ya no es algo tan abstracto, sino ya es algo mucho más concreto que nos permite comprender la problemática de pareja. Y pues bueno, aquí podríamos cerrar esta parte de la sesión, de la charla, y la continuaríamos en un momento más. Correcto, maestro. Muy bien. Nos conectamos a... Sí.